Lo habíamos comentado, está en nuestro sitio web biobiochile.cl. El traspaso de los fondos de la AFP cayeron 80% en el 2022. El fondo E fue el preferido por los afiliados a ELA, que anotó una mayor cantidad de salidas. Según un informe de la consultora Ciedes, la cantidad total de movimientos durante el año pasado fue de 1.607.000, de los cuales 72% correspondían a cambios dentro de la misma AFP, vale decir 1.150.000 traspasos, y un 28% hacía referencia a otro tipo de AFP, en definitiva. Y es por eso que hemos invitado al gerente general de Ciedes, del Centro de Estudios, Rodrigo Gutiérrez, a quien agradecemos la gentileza de recibir el llamado de la radio. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, Mauricio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, revisando un poco los datos, viendo los números, bueno, ha sido activo el tema de la AFP, pero no entre AFP, sino que al interior de las mismas, ¿no? Así es. Bueno, la novedad es que, habiendo terminado ya el 2022 y teniendo a la vista los datos, hemos podido verificar de que el traspaso de fondos que realizan las personas libremente respecto de sus ahorros cayó significativamente este 2022, más de un 80% respecto al año 2021. Y esto básicamente la primera interpretación, la primera hipótesis que nosotros manejamos es por efecto del término de la operación de las recomendaciones que hacían terceros a las personas para que se cambiaran de fondo. Ya, o sea, todas estas empresas que de una u otra manera motivaban a la gente a cambiar fondo para obtener mayor rentabilidad, al salir de operaciones protagónicas, influyeron en esto. Así es. Nosotros veíamos siempre con buenos ojos, digamos, el hecho de que las personas se cambiaran de fondo en la medida que eso mostraba preocupación por sus ahorros, en una tendencia que se veía relativamente estable desde el año 2012 hasta el 2018-2019 aproximadamente. Pero sin embargo, en la pandemia, y sobre todo en la pandemia, las recomendaciones de estos terceros hicieron que estos traspasos aumentaran de una manera absolutamente exagerada, y finalmente a tal punto que esto conllevó de que el regulador, la Superintendencia de Pensiones y finalmente también el gobierno, en su oportunidad creó una ley que finalmente puso mayores restricciones para la operación de estos terceros que hacían este tipo de recomendaciones, los que finalmente tuvieron que salir de operación, salir del mercado, y por lo tanto lo que hemos visto durante el 2022 es que estas cifras volvieron a los niveles pre-pandemia. ¿Por qué fue necesario hacer esto? Bueno, básicamente porque de una parte se demostró de que esta promesa que hacían estos terceros a las personas respecto de cambiarse de un fondo a otro les iba a permitir ganarle al mercado. Esto quedó demostrado que no fue así. Muchas personas más bien perdieron parte de el valor que estos fondos tenían, y por otro lado estaban generando efectos también a nivel macro en los mercados, porque eran tan grandes las cantidades de dinero que se transaban y que las administradoras estaban obligadas a transar, que estos perdían valor, y por lo tanto esta fue una regulación que se vieron obligados a hacer el gobierno. Esto también fue recomendación del Banco Central en su oportunidad, y finalmente esto explica que estos niveles de traspaso finalmente hubiesen vuelto a los niveles de pandemia. Ahora, da la sensación de que esto es casi una madurez del usuario, porque siempre, por lo menos con la Asociación de Fondos de Pensiones, se pedía que los cambios fueran bastante meditados y que no fueran tan abruptos, ¿no? Para mantener de pronto las pérdidas, pudieran recuperar y mantener ciertas rentabilidades. Sí, mira, en realidad lo que nosotros siempre comentamos y recomendamos, y lo hemos hecho también en este programa en otras ocasiones, en otras invitaciones que me han hecho, es que en realidad, si bien las personas tienen la libertad de elegir tanto la administradora en la cual depositan sus ahorros para financiar sus futuras pensiones, como también el multifondo, la recomendación más correcta respecto del multifondo debe ser en función de la edad y también del perfil o tolerancia al riesgo que las personas tengan, pero principalmente respecto de la edad. Es importante decirle a la gente de que el ahorro previsional sigue una lógica de largo plazo, es decir, las personas van ahorrando a lo largo de toda su vida laboral, desde que ingresan al mercado del trabajo, cuando son jóvenes, a los 25, 30 años, y son ahorros que van haciendo mes a mes con cargo a su sueldo, ¿verdad? Que se hace un descuento ahí de la liquidación de remuneraciones, esto va a la administradora y esto se va juntando, y se va rentabilizando a través del tiempo hasta el momento de la jubilación a los 60, a los 65 años. Y por lo tanto, es importante de que ese ahorro en general uno lo evalúe en un horizonte largo de tiempo.
Es importante estar atentos, sí, lo que va pasando con sus ahorros. Es importante que las personas sientan que esos ahorros son propios, que importa por lo tanto estar empoderado de lo que está sucediendo, pero que no pretendan tampoco ganarle al mercado en esto de tratar de ir de un fondo a otro para escapar de alguna pérdida o tratar de maximizar alguna ganancia. Eso es muy difícil de hacer. Nadie lo ha logrado hacer. Los estudios de la superintendencia demostraron que quienes siguieron estas recomendaciones no lograron ganarle al mercado. Y claro, entendemos cuando algunas veces estos fondos tienen caídas abruptas, pero la verdad es que la evaluación hay que hacerla en el largo plazo. Y en el largo plazo, entonces la invitación es que las personas jóvenes puedan invertir en fondos de mayor riesgo, como el fondo A, el fondo B. Estos fondos pueden de pronto ganar o pueden perder. Sin embargo, sabemos que en el largo plazo la evidencia estadística, la evidencia empírica demuestra que tienen rentabilidades más altas que los fondos más conservadores. En 20 años de operación del sistema, el fondo A tiene una rentabilidad en torno al 5% promedio anual. El fondo E, el más conservador, tiene una rentabilidad promedio anual en torno al 3%. Y por lo tanto, las personas jóvenes bien podrían estar en estos fondos de mayor riesgo y estando tranquilas de que puede que exista un año mal, puede que exista 2 años mal, pero que en el largo plazo esas pérdidas se van a revertir. Y el mensaje es, luego, en la medida que van avanzando hacia su edad de jubilación, puedan entonces ir transitando hacia fondos más estables, fondos más conservadores, como el fondo D o el fondo E, por ejemplo. Esa es la recomendación general. Según los datos que se entregan, un 28% de los afiliados, más de 450.000, se fueron a otras entidades. ¿A qué responde esto? ¿A la mayor rentabilidad que están ofreciendo? ¿A las menores comisiones que cobran? ¿Qué cree usted? Sí, esa es la otra alternativa, la otra posibilidad que tienen los afiliados en torno a ejercer este derecho a elegir, como te decía. De una parte, el multifondo, pero también la administradora. Las personas en general pueden elegir la administradora de fondos y eso lo hacen en función de distintas motivaciones, pero en rigor los principales atributos que deben evaluar las personas son la rentabilidad que pueden obtener de estas compañías, como también el servicio. Ya, esos son dos aspectos muy relevantes y también evidentemente las comisiones que cobran. No todas cobran las mismas comisiones, hay algunas que son más caras, otras que son menos caras o más baratas, y en virtud de eso entonces las personas pueden elegir. También importa señalar de que este sistema tiene un mecanismo a través del cual los trabajadores que ingresan por primera vez al mercado del trabajo entran a una entidad que es la que ha recibido ese beneficio, digamos, esa posibilidad producto de una licitación de cartera para los nuevos afiliados de fondo, y luego los afiliados pueden elegir luego un tiempo en qué administradora quieren estar. En definitiva, es una decisión personal. Oye, hay muchos auditores que están preguntando a través del WhatsApp de la radio si esta crisis que está viviendo la ISAPRES, por ejemplo, podría tener repercusiones en los fondos de pensiones de los chilenos. Las ISAPRES y las pensiones, no, yo diría que no están directamente relacionadas. Pero que sin duda es un tema de preocupación para la gente. No cabe duda de que si bien las ISAPRES recogen una cantidad importante de chilenos, de más de 3 millones de personas, la gran mayoría de la gente está en FONASA. Evidentemente las ISAPRES entregan un servicio de cobertura, un seguro de salud privado que está fuertemente, yo diría, golpeado por una serie de factores que los tienen en las cuerdas desde el punto de vista financiero y que por lo tanto yo creo que se está generando incertidumbre para todos aquellos afiliados de ISAPRES en la medida que observan que la cobertura o la seguridad en la cobertura que estas entidades pueden ir ofreciendo pueda que vaya cayendo en el tiempo. Esto igualmente podría repercutir en la gente afiliada a FONASA en la medida de que si estas ISAPRES van cayendo, todas esas personas evidentemente no pueden quedar en la calle y van a ir inevitablemente llegar a FONASA como única alternativa. Y por lo tanto yo creo que ese es un tema también que es de la máxima relevancia y yo diría que es de la máxima urgencia también respecto a las cosas que tiene que tomar el gobierno ahora ya. No, esto es algo que no puede seguir esperando. Ahora, evidentemente que los instrumentos donde invierten las AFP son instrumentos a largo plazo, están todos normados, en fin. ¿Cuál debiera ser la reflexión al momento de pensar en cambiarse de un fondo, ya sea en la misma AFP o en su efecto cambiarse a otra institución? Sí, la reflexión que es la que te comentaba yo hace un rato. Si uno es joven, uno podría estar en un fondo de mayor riesgo.
porque sabemos de que en un horizonte largo de tiempo, 20, 30 años, 40 años, los fondos de mayor riesgo van a rentar más. Y por lo tanto, si bien estos fondos pueden tener resultados negativos un determinado año o 2 años, sabemos que estos se van a revertir. En general, las crisis más duras, por ejemplo, la del 2008, en la crisis subprime, el fondo A cayó cerca de un 50%. Sin embargo, esas pérdidas se revirtieron y si uno evalúa el fondo A en un horizonte de 20 años, el promedio es 5% anual. Por lo tanto, en definitiva, ese es el mensaje, y en la medida que las personas van aumentando en edad, ya pasan de los 30 a los 40, a los 50, y se acercan a la edad de jubilación, entonces vayan transitando hacia, o se vayan cambiando hacia fondos más conservadores que, si bien puedan tener menores rentabilidades, se espera que estas sean más estables en el tiempo y por lo tanto no se vean afectadas eventualmente por pérdidas en un determinado año en el momento de jubilar. Algún auditor dirá, bueno, pero eso no es lo que pasó hace un par de años atrás, y eso es cierto. Vivimos durante el 2021 una pérdida histórica para el fondo E. El fondo E tuvo una caída del 13%, y evidentemente un resultado absolutamente excepcional, absolutamente anómalo, pero ahí lo que habría que decir es que efectivamente eso ocurrió en tiempos excepcionales y en tiempos totalmente anómalos. Estamos viendo que el año 2021 fue un año de salida parcial de los efectos globales financieros que tuvo la pandemia, y también de efectos en el mercado local, fuertemente afectados por lo que significó también el retiro de fondos previsionales. Los retiros de fondos previsionales, nosotros en su momento nos opusimos a ellos, dijimos esto va a generar efectos negativos, y así fue. Uno de ellos, la inflación, y también significó en aquel entonces, para el 2021, una caída significativa también en la rentabilidad de esos fondos. Ahora, aquí hay muchos auditores, Rodrigo, que nos preguntan, claro, un factor importante decidor es la edad, es decir, cuando se es más joven, tener los fondos de mayor riesgo, porque hay mayor tiempo para recuperar pérdidas y obtener mayores utilidades con el poco fondo que se tiene, y los que tienen más edad, ¿no es cierto?, los más conservadores. Pero ¿quién podría sugerir un cambio de fondo? ¿A quién debieran escuchar nuestros auditores? ¿Qué datos debieran tener claro, más allá de la edad, para poder tomar una determinación de este tipo? No, la otra recomendación es que las propias personas evalúen cuál es su tolerancia al riesgo. Lo que la gente del mundo de las finanzas dice, cuál es el perfil de riesgo de las personas. Hay personas que legítimamente pueden aceptar o pueden soportar, digámoslo así, bien en simple, para las personas que nos escuchan, que su fondo puede subir o puede bajar. Y hay otras personas otras que no lo soportan, digamos, que ven de repente un mes a otro mes, miran la cartola, miran la web, miran la aplicación en el teléfono y ven que el fondo cayó y simplemente no lo soportan. Esa es una persona que probablemente es aversa al riesgo, y el que lo ve y no le pasa nada porque sabe que se va a recuperar es una persona que tolera mejor el riesgo. Eso podría hacer que una persona esté dispuesta a tomar más riesgo que otra. Pero eso es en el margen. Yo diría que lo fundamental acá tiene que ver con la edad, y el mensaje acá también no es que las personas se cambien todo el tiempo de fondo, todo el rato, digamos, como lo que sabemos que ocurrió durante algunos años en presencia de las recomendaciones que hacían estos terceros, que afortunadamente ya no están en el mercado. Estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Acá en él podría hacer otra cosa, pero en definitiva, Rodrigo, cuando uno paga costos de administración, cuando tiene un costo fijo con el dinero para poder mantener la estructura de esta AFP, ¿no debieran ser las propias empresas las que vayan moviendo los dineros para minimizar las pérdidas y no tener que depender del usuario que tome esa determinación? ¿Por qué? Porque claro, la vida tiene otro ritmo, están en otras cosas, no para ver los movimientos de las bolsas de valores. Entonces en algún momento quizá el que está en el A podría pasar al E o viceversa. No sé cómo se ve desde el punto de vista técnico. Sí. Bueno, es que bajo esa lógica, o bajo la lógica del derecho a elegir el fondo, uno tampoco debe estarse cambiando a cada rato, digamos. O sea, uno podría cambiar, son 5 fondos y en 40 años uno podría decir, bueno, solamente me cambiaré de fondo unas 3 o 4 veces en la vida. Eso sería la problemática a la cual estarían enfrentadas las personas, y más bien quizás en lo fino buscar el mejor momento para hacerlo, y no cambiarse justamente cuando hace la pérdida, sino que cambiarse cuando está en la punta de la ola y no por debajo de la ola. Son cuestiones que uno eventualmente
efectivamente ahí podría agregar algún grado de dificultad a la decisión. Eso es cierto. Pero por otro lado también importa reconocer de que efectivamente son decisiones que las personas toman con asimetría de información, es decir, no con toda la información y el conocimiento que tendrían, y sabemos que esto genera estrés o preocupación, o muchas veces se malentiende, o efectivamente muchas personas toman malas decisiones. Y es por eso que también en este caso el gobierno, en este proyecto de reforma actual, está planteando una reforma al sistema de los multifondos, derechamente está proponiendo eliminar los multifondos, y me parece que es una propuesta que requiere toda la atención, que hay que discutir bien, porque en definitiva lo que propone la reforma que corresponde que se discuta en el Congreso en los próximos meses, apunta a la creación de los llamados fondos generacionales, es decir, ya la persona mete la plata en una administradora y la administradora lo que hace es que el fondo en el cual está esa persona es el que va cambiando su composición en la medida que el tiempo va avanzando. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, la persona no se cambia de fondo, es la administradora la que cambia el fondo o la composición del fondo desde uno de mayor riesgo a uno más conservador en la medida que el tiempo avanza. Rodrigo, le quiero agradecer. Sí, perdón, continúa. Sí, y bueno, y para cerrar, y por lo tanto, eso evita que las personas tomen malas decisiones, pero eso tiene como contrapartida también el hecho de que la persona ya va perdiendo también su capacidad de elegir respecto de lo que quiere hacer con su dinero, y por lo tanto, ahí también hay una cosa por otra que las personas que se tendrán que evaluar en su momento. Rodrigo, le quiero agradecer la gentileza de recibir el llamado. Muchas gracias. No, gracias a ti. El gerente general de CIEDE, Rodrigo Gutiérrez, conversando con nosotros en Podría Ser Otra Cosa. Y vamos de